John Dewey, que es un pedagogo, psicólogo, filósofo estadounidense que ha promovido de manera tácita o que promovió en la primera mitad del siglo XX la educación efectiva en Estados Unidos y que repercutió en el mundo, habría dicho que la educación no es la preparación para la vida, sino la educación es la vida misma. Y vi esta reflexión por ahí y quise traer mi comentario del día de hoy o basarlo en esto, precisamente porque casi todos los días en esta sobremesa hablábamos de diferentes problemáticas que nos afectan a los dominicanos y que nos afectan a las personas en sentido general en el resto del mundo. Y muchas de esas cosas que aquejan a las personas, esas debilidades que tiene la sociedad, recaen de manera directa en la educación, en el nivel educativo de los y las ciudadanas, sobre todo en países como el nuestro, en países que aún se encuentran en el tercer mundo, en países que están en vía de desarrollo. Pero para que se le pueda llamar verdaderamente y que para que pueda reflejarse esa vía de desarrollo, deben ajustarse temas tan importantes como es la educación. En esta semana también hablábamos en esta sobremesa de las cosas positivas que nos ha dejado el COVID-19, esta pandemia, ese proceso reflexivo por la cual hemos pasado todas las personas que hemos vivido esta pandemia. Hay un especialista, Isaac López, que es un profesor mexicano que tiene más de 10 años de experiencia y que ha estudiado este tema del desarrollo de la educación, sobre todo esa necesidad de ese cambio en temas de educación post-pandémicos. Y cuando hablo de post-pandemia no significa que hemos salido de esta pandemia, sino me refiero a ese aprendizaje que hemos tenido o que tuvimos a raíz del 2019, cuando de sopetón y sin esperarnos, la población estudiantil del mundo tuvo que dejar la presencialidad para irse a estudiar a sus casas. Y en países como Latinoamérica, no solo en el caso de República Dominicana, quienes enfrentan a un nivel socioeconómico distinto y que tienen realidades distintas, hay aprendizajes muy grandes y muy amplios en estos aspectos, lo que han dado traste a eso que ya veníamos viendo, de esa necesidad en esa reforma educativa, en que los tiempos han cambiado, en que nuestros jóvenes, en que nuestros jovencitos, nuestros adolescentes, incluso a nivel universitario, tienen una nueva forma de aprender, un nuevo método de aprender. Este especialista de apellido López hablaba de que al principio de pandemia, cuando todos nos vimos obligados y todos los que estudiamos en ese momento de pasar de las aulas a estudiar de manera virtual, teníamos la necesidad de adquirir los conocimientos de manera distinta y las realidades eran distintas. Y él habla de unos aspectos específicos que me gustaría destacar. Él habla de que en ese proceso se generaron 3 tipos de generación, que es la generación DC, que es la generación por Zoom o la generación de Zoom, porque fue la plataforma más famosa que se dio para impartir docencia virtualmente. También la generación perdida, porque es una generación
que estaba prácticamente en el aire, precisamente porque los conocimientos que se les daba y las condiciones socioeconómicas por las que atravesaban no estaban correlacionadas y no podía haber una concatenación entre una y otra. Y la generación pandemia, como él le llamó, que quienes fueron o quienes pudieron avanzar un poco en este proceso. Y él destaca 3 puntos importantes que se debieron y que se deben en este momento aún tomar en cuenta a futuro. Aún así, como en países como el nuestro, donde ya estamos teniendo clases de manera presencial, aún así esto ya cambió y debe de seguir desarrollándose ese campo. Y es que en ese proceso se tenía un exceso de información, una falta de contexto y una escasa socialización, que puntualiza que estos 3 puntos fueron los principales errores que se dieron en el proceso educativo durante pandemia y clases totalmente virtuales. A lo que él llama que hoy día y sobre todo en todo el currículum estudiantil se debe dar la motivación sobre la información, ya sea de manera presencial como virtual. Debe darse ese aprendizaje bajo el contexto, que se desarrollen esos mecanismos para lograr contextualizar tanto de manera presencial como virtual, y las actividades que promuevan esa socialización entre la comunidad de alumnos, que aún así sea virtual, pueda tener un espacio de socialización para que puedan tener la capacidad de en conjunto resolutar problemas, cosa que no se dio y que no se vivió durante esta primera etapa de educación a distancia. Y esto me trae esta reflexión. Esto es un TED Talk que lo pueden buscar, sería muy favorable que lo vieran. Este especialista, como les dije, se llama Isaac López. Y también él puntualiza, aquí veo que Jaime Saavedra, que es un economista peruano, que es el director global de educación del Banco Mundial, puntualiza que como resultado de lo que se vivió a nivel educativo durante pandemia, tendrá una repercusión a futuro de una pérdida de 10 trillones de dólares en el sistema educativo a nivel mundial. Y eso no lo vamos a ver desde ahora, sino a partir del próximo año. Es cuando se van a comenzar a ver, según este especialista, se va a comenzar a afectar de manera directa. Sin embargo, en países como el nuestro ya hemos visto ese déficit. Y quiero traer esto a colación, y sé que me estoy extendiendo un poco en este comentario, es porque ya hemos hablado en esta sobremesa de esa importancia en el sistema educativo dominicano de que haya una reforma al currículum educativo. Y esa reforma debe de tener estos elementos que están indicados aquí.
porque no solamente estas personas han hecho esos estudios, sino que se ha generalizado a nivel mundial de hacia dónde se debe encaminar el nuevo proceso educativo, partiendo de esta revolución que ha tenido el tema educación en todo el mundo. En República Dominicana ya no podemos estar hablando solamente de varilla y cemento y de casos de corrupción en temas educativos, cuando hay tantos temas en términos de planificación a futuro que hay que comenzar a tomar en cuenta desde ahora, a propósito de ese nivel de pérdida económica que va a partir del próximo año a reflejarse en todo el mundo en este sector. Hay muchísimas prioridades, pero la educación y la salud siempre deben ser prioridad en todos los pueblos, y el momento de hacerlo es ahora. Y me despido nueva vez con esta frase: la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida misma.